La carretera serpenteaba hacia el norte entre una densa jungla y atravesaba varias corrientes de agua de considerable amplitud, afluentes, me dijo el padre Sánchez, del Amazonas. Nos habíamos levantado temprano para despedirnos brevemente de Julia y partir después en un vehículo que el clérigo había tomado prestado, un todoterreno de tracción en las cuatro grandes y sólidas ruedas. A medida que avanzábamos, la ruta se empinaba ligeramente y los árboles aparecían más espaciados y eran de tamaño mayor. Esto se parece al paisaje que rodeaba Vicente, comenté a Sánchez. Él me respondió con una sonrisa. Hemos entrado en una gran franja de tierra de 80 kilómetros de longitud y unos 35 de anchura, que es diferente del resto. Está más cargada de energía. Sigue así hasta las ruinas de Celestina. En torno a esta zona todo es pura jungla. A cierta distancia a la derecha, al borde de la espesura, observé una mancha de terreno despejado. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando en aquella dirección. Eso es el concepto que el gobierno tiene del desarrollo agrícola. Una amplia faja de árboles había sido devastada por una pala excavadora y los troncos apilados en montones sucesivos. Algunas estaban parcialmente quemados. Un rebaño de ganado vacuno pastaba con desánimo entre las hierbas silvestres y la superficie terrestre erosionada. Cuando pasamos, varios animales nos miraron, atraídos por el ruido del motor. Descubrí otra porción de tierra recién excavada y me percaté de que aquellas acciones se desplazaban hacia los árboles más corpulentos, entre los que pasábamos nosotros. Eso es horrible, dije. Ciertamente, asintió Sánchez. Incluso el cardenal Sebastián se opone. Pensé en Phil. Quizás aquel era el lugar que él intentaba proteger. Pero, ¿qué le habría ocurrido? Y pensé en Dobson una vez más. Connor había dicho que Dobson pretendía dirigirse a la hostería. ¿Por qué estaba Connor allí para contarme aquello? ¿Dónde estaba Dobson ahora? ¿Había sido expatriado? ¿Encarcelado? No había escapado a mi atención el hecho de que acababa de percibir espontáneamente una imagen de Dobson en conexión con Phil. ¿Está muy lejos la misión de Sebastián?, pregunté. A 1 hora más o menos, replicó Sánchez. ¿Cómo se siente? ¿En qué sentido? Me refiero a su nivel de energía. Creo que es alto. Aquí hay belleza en abundancia. ¿Qué opina de la conversación que los tres mantuvimos anoche? Opino que fue asombrosa. ¿Entendió usted lo que ocurría? En cuanto a que las ideas manaban de cada uno de nosotros como en una secuencia organizada. Sí, eso era evidente, pero explíqueme algo de su significado último. No sé qué contestarle. Bien, yo he reflexionado largamente sobre la cuestión. Esta manera de relacionarse conscientemente, en la cual cada persona intenta sacar a la luz lo mejor de los demás, en lugar de tener poder sobre ellas, es una posición que la totalidad de la especie humana acabará por adoptar. Piense en cómo aumentará el nivel de energía y el ritmo de la evolución de cada uno cuando llegue el momento. Cierto, dije. Me he estado preguntando en qué sentido cambiará la cultura humana a medida que el nivel general de energía ascienda. Sánchez me miró como si hubiese dado exactamente en el clavo. Eso es lo que yo también querría saber. Asintió. Permanecimos unos instantes en silencio y yo supuse que ambos esperábamos a ver cuál de los dos tenía la siguiente idea. Finalmente fue él quien dijo: las respuestas a estas cuestiones deben estar en la 9ª revelación. Sin duda explica lo que pasará a medida que progrese la evolución de la cultura. Eso mismo pienso yo, repliqué. Sánchez redujo entonces la velocidad del coche.
Nos acercábamos a un cruce y me pareció que estaba indeciso sobre la dirección que debía tomar. ¿Vamos a algún lugar próximo a San Luis?, le pregunté. Me miró a los ojos. Solo si girábamos a la izquierda en esa interacción. ¿Por qué? Connor me contó que Dobson planeaba pasar por San Luis camino de la hostería. Quizás era un mensaje. Ambos continuábamos mirándonos unos a otros. Yo comenté: «Va usted mucho más despacio desde que ha visto el cruce». Se encogió de hombros. «Puede ser. Sin embargo, la ruta más directa hacia Iquitos es por la derecha. No sé por qué he dudado». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sánchez enarcó una ceja y sonrió irónicamente. «Supongo que será mejor que vayamos por San Luis, ¿no crees?». Asentí con un gesto y al instante sentí la acometida de la energía. Supe que el hecho de habernos detenido en la hostería y establecido contacto con Connor adquiría por momentos mayor significado. Cuando Sánchez dobló a la izquierda y tomó la dirección de San Luis, escudriñé con expectación ambos lados de la carretera, transcurriendo 30 o 40 minutos, y no pasó ni observé nada de particular. Seguimos y tampoco ocurrió nada digno de mención. Luego, súbitamente, un claxon sonó detrás de nosotros y al volver nos vimos a un jeep plateado. Nos daba alcance. El conductor nos hacía señas frenéticas. Me pareció alguien conocido. «¡Es Phil!», exclamé. Nos paramos al costado de la carretera y Phil saltó del jeep. Corrió hacia mi lado del coche, me estrechó vigorosamente la mano y saludó con la cabeza a Sánchez. «No sé lo que estás haciendo ustedes aquí», dijo, «pero más adelante hay como un regimiento entero de soldados. En su lugar yo retrocedería y esperaría con nosotros». «¿Cómo ha sabido que veníamos?», pregunté. «No lo sabía, por casualidad les he visto pasar. Estamos aproximadamente 1 kilómetro más atrás». Miró en torno a unos segundos y añadió: «Mejor será que salgamos de esta carretera». «Le seguimos», dijo el padre Sánchez. Así lo hicimos. El jeep de Phil giró en redondo y nosotros tras él. Regresamos por donde habíamos venido. Phil tomó a continuación un camino hacia el este y casi inmediatamente aparcó. Desde detrás de un grupo de árboles, otro hombre salió a saludar el vehículo. Yo no podía creer lo que veía. Era Dobson. Me apeé del todoterreno y caminé a su encuentro. Igualmente sorprendido, me recibió con un caluroso abrazo. «¡Qué alegría verle!», dijo. «¿Y la mía qué?». Le daba por muerto. Dobson me palmeó la espalda y rió. «No, supongo que simplemente me entró el pánico». Me detuvieron, eso sí. Más tarde, unos oficiales partidarios del manuscrito me soltaron. He estado huyendo desde entonces. Hizo una pausa para mirarme, sonriendo de pies a cabeza. «Celebro que esté usted bien. Cuando Phil me contó que le había conocido en Vicente y que luego había sido arrestado con usted, no supe qué pensar, pero debí haber dado por seguro que volveríamos a encontrarnos». «¿A dónde se dirige?». «A ver al cardenal Sebastián. Tememos que intente destruir la última revelación». Dobson asintió y se disponía a decir algo cuando se acercó el padre Sánchez. Le presenté rápidamente. «Me parece que oí mencionar su nombre en Lima», declaró entonces Dobson, «en relación con un par de religiosos que acababan de ser detenidos». «¿No sería el padre Carlos y el padre Coustois?», preguntó yo. «Pues creo que así se llamaban, en efecto». Sánchez acogió la noticia con un vago gesto. Lo observé un momento y a continuación Dobson y yo dedicamos varios minutos a contarnos nuestras experiencias desde que nos separamos. Él me dijo que había estudiado las 8 revelaciones completas y parecía ansioso por añadir algo, pero le interrumpí
para informarle de que habíamos encontrado a Connor y éste había vuelto a Lima. Probablemente también le detendrán, dijo. Lamento no haber llegado a la hostería a tiempo, pero quería ir a San Luis para ver a otro científico. Luego resultó que no lo encontré, aunque sí me tropecé con Phil. Bien, ¿ocurrió algo?, preguntó Sánchez. Quizá deberíamos sentarnos, sugirió Dobson. Esto no lo van a creer. Phil encontró una copia de parte de la novena revelación. Nadie se movió. ¿Encontró una copia traducida?, inquirió el padre Sánchez. Sí. Phil, que había estado haciendo algo en el interior de su vehículo, venía ahora hacia nosotros. ¿Encontró usted una parte de la novena?, le pregunté. Para ser exactos, no la encontré, dijo. Me la dieron. Después de que usted y yo fuimos capturados, me llevaron a otra población. Francamente, no sé dónde. Al cabo de un tiempo apareció el cardenal Sebastián. Se dedicó a sondearme acerca del trabajo que se hacía en Vicente y de mis esfuerzos por salvar los bosques. No supe por qué hasta que un guardián me trajo una copia parcial de la novena revelación. El guardián la había robado de la gente de Sebastián, quien al parecer acababa de traducirla. Habla de la energía de los bosques viejos. ¿Y qué dice?, insistí yo. Él se entretuvo reflexionando, cosa que aprovechó Dobson para reiterar su sugerencia de que nos sentáramos. Nos condujo a un punto donde se había extendido una tela encerada en el centro de un claro parcial de la jungla. El lugar era hermoso. Una docena de grandes árboles formaba un circuito de unos 9 metros de diámetro. En el interior del círculo crecían fragantes plantas tropicales y helechos de largo tallo, del color verde más vivo que yo había visto nunca. Allí nos sentamos unos frente a otros. Phil miró a Dobson, luego Dobson nos miró a Sánchez y a mí y dijo: la novena revelación explica de qué manera cambiará la cultura humana en el próximo milenio como resultado de la evolución consciente. Describe un género de vida significativamente distinto del que conocemos. Por ejemplo, el manuscrito predice que los seres humanos reduciremos voluntariamente nuestra población de tal modo que todos podremos vivir en los lugares más bellos y energéticos del planeta. Cosa más notable aún, el número de tales zonas será muy superior en el futuro, porque intencionadamente dejaremos los árboles intactos. Nunca habrá talas con objeto de que puedan crecer, madurar y almacenar energía. De acuerdo con la novena revelación, prosiguió Dobson, la vida típica de los seres humanos transcurrirá entre árboles de 500 años de antigüedad y jardines pulcramente cuidados, aunque a una razonable y cómoda distancia fácil de recorrer de una zona urbana de increíble brujería tecnológica. Por entonces los recursos básicos, como son la alimentación, el vestido y el transporte, estarán totalmente racionalizados y a disposición de cualquier persona. Nuestra necesidad será cubierta sin que paguemos nada a cambio, pero también sin exceso de celo por un lado ni desidia por otro. Esta maravillosa obra, que comienza su lectura como buen consejo para la protección espiritual, conlleva muchísima más información sobre el desarrollo, y es una obra que seguiré trabajando en ella por la información que me es más conveniente. Pero durante toda su lectura ha habido algunas partes que me han rechinado, como por ejemplo lo relativo a la teoría de la relatividad de Einstein,
en donde en algunos momentos de la lectura intentaba como guardar silencio o saltarme algunas frases. También en todo lo que establece a la teoría heliocéntrica me han rechinado mucho, así como algunas que otras pequeñas partes. Y esta totalmente me ha rechinado muchísimo por todo lo que implica en el nuevo orden eh, 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 ese afán de querer insinuar de que sobran algunos humanos en la Tierra. Con todo y esto, creo que la obra tiene una enorme fuerza a nivel de lo que pueda llegar a representar un auténtico conocimiento dentro de lo que se establece en la magia blanca. Tiene grandes y grandes bondades. Todo lo que está comentando sobre la disputa de la energía, del poder, la conexión alternativa y superior a una energía superior, las formas de poder aumentar la vibración, las propuestas de relación entre los demás, me parecen buenísimas. Pero esta última parte, hay un deseo dentro de mí de que no lleguen a encontrar del todo la novena revelación. Creo que a la pregunta sobre cómo se desarrollaría la humanidad conforme vayamos aumentando nuestro nivel energético, nuestro nivel de conciencia, me encanta que sea una pregunta sin responder, pero siguiendo respetando a la obra, continuemos. Guiados por sus intuiciones, todos sabrán con precisión lo que ha de hacer, cuándo hacerlo, y lo que hagan encajará armoniosamente con las acciones de otros. Nadie consumirá en exceso, porque nos habremos librado de la necesidad de poseer y de ejercer el control para estar seguros. El próximo milenio, la vida se habrá convertido en algo muy diferente. Según el manuscrito, continuó, nuestro sentido de la utilidad, nuestro afán de alcanzar un objetivo, a conseguir un propósito, quedarán satisfechos por la emoción de nuestra propia evolución. El tema de la evolución también me rechinaba mucho, porque para nada esa palabra a mí, como mago, me retumba en los conocimientos darwinistas, para nada en absoluto. Y muchas veces ahí casi que quiere ir por ahí. Y para mí, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la evolución de la conciencia, y ahí ya no se me viene el reflejo de Darwin a la cabeza, sino se me viene el reflejo de personas como Maurice Nicole, por ejemplo. Según el manuscrito continuó, nuestro sentido de la utilidad, nuestro afán de alcanzar un objetivo o conseguirlo, un propósito, quedarán satisfechos por la emoción de nuestra propia evolución. La exaltación de recibir intuiciones y después presenciar muy de cerca cómo se despliegan nuestros destinos. La novena describe un mundo humano donde cada cual ha aflojado el ritmo y está más alerta, vigilando siempre el siguiente encuentro significativo que ya está al caer. Sabremos entonces que puede producirse en cualquier parte, sabremos entonces que puede producirse en cualquier parte, en un sendero que serpentea a través del bosque o en aquel puente que atraviesa un barranco. ¿Pueden ustedes visualizar encuentros entre seres humanos que tengan tanto significado, tanto contenido? Piensen en cómo sería para dos personas entrar en contacto por primera vez. Cada uno observaría ante todo el campo de energía de la otra, desenmascarando cualquier manipulación. Una vez aclarado el terreno, ambas compartirían conscientemente la respectiva historia de sus vidas hasta que
entusiasmadas descubrirían los mensajes. Después de ello, cada cual proseguiría normalmente su viaje individual, pero ambas personas habrán sido significativamente alteradas. Ambas vibrarán en un nuevo nivel y en adelante establecerán contacto con otras de una manera que habría sido imposible antes de aquel encuentro, gracias a que le transmitimos energía. Dobson se iba haciendo más elocuente aún y estaba cada vez más inspirado en su descripción de la nueva cultura humana. Y cuanto decía sonaba auténtico. Yo personalmente no tenía duda de que nos describía un futuro factible. Sin embargo, también sabía que a lo largo de la historia muchos visionarios habían vislumbrado un mundo similar. Mars, por ejemplo. Si bien nunca se había encontrado la manera de crear tal utopía. El comunismo había terminado en tragedia, totalmente recuerdo, incluso con los conocimientos impartidos por las primeras 8 revelaciones, yo no podía imaginar cómo iba la especie humana a llegar a la meta descrita en la novena, si uno consideraba el comportamiento de los hombres en general. Cuando Dobson hizo una pausa, la aproveché para expresar mi preocupación. Sonriendo y hablándome directamente a mí, él explicó entonces: el manuscrito dice que nuestra búsqueda natural de la verdad nos llevará hasta allí, pero para captar cómo se producirá este movimiento quizás sea necesario visualizar el próximo milenio de igual manera que usted, a bordo del avión, visualizó el milenio actual. ¿Recuerda? Como si se desarrollase íntegramente en el transcurso de su vida. Dobson informó brevemente a los demás de cuál era el mecanismo del proceso y después reanudó su discurso. Pienso en lo que ya ha ocurrido en este milenio. Durante la Edad Media vivimos en un mundo muy sencillo, el mundo del bien y del mal, que definieron los eclesiásticos, pero con la llegada del Renacimiento nos liberamos. Deducimos que en relación con la situación del hombre en el universo tenía que haber muchas otras cosas que los eclesiásticos no sabían y queríamos saberlo todo al completo. Entonces, acomendamos a la ciencia la tarea de descubrir nuestra verdadera situación, pero cuando este esfuerzo no produjo la respuesta inmediata que necesitábamos, decidimos establecernos en el escepticismo y convertirnos nuestra moderna ética del trabajo en una preocupación que secularizó la realidad y exprimió el mundo para extraerle su misterio. Pero ahora podemos ver el lado positivo de aquella preocupación. Podemos ver que la auténtica razón que dedicamos 5 siglos a crear soportes materiales para la vida humana no era sino preparar el escenario para algo más, una manera de vivir que devuelve el misterio a la existencia. Esto es lo que indica la información que hoy revierte del método científico. La humanidad está en la Tierra para evolucionar conscientemente. Y mientras aprendemos a evolucionar y avanzamos por nuestros caminos, verdad tras verdad, la novena revelación dice que el conjunto de la cultura se transformará de un modo fácil de predecir. Dobson cayó, pero ninguno de nosotros dijo nada. Obviamente, lo que queríamos era oír más. Una vez alcanzada la masa crítica, continuó él, cuando las revelaciones lleguen a producirse a escala global, la especie humana conocerá primero un periodo de intensa introspección. Percibiremos cuán espiritual y cuán bello es realmente el mundo natural. Veremos los árboles, los ríos, las montañas como templos de un gran poder que hay que conservar con reverencia, admiración y respeto. Muy de acuerdo contigo, Dobson. Exigiremos el fin de cualquier actividad económica que amenace este tesoro.
Y quienes estén más próximos a esta situación encontrarán soluciones alternativas al problema de la polución, porque alguien intuirá dichas alternativas mientras busca su propia evolución. Ello formará parte del primer gran desplazamiento que se va a producir, siguió diciendo Dobson, y que consistirá en un espectacular traslado del individuo de unas ocupaciones a otras, porque cuando las personas empiecen a recibir intuiciones claras de quiénes son realmente y qué supone que deberían estar haciendo, con mucha frecuencia descubren que se han equivocado de oficio y tienen que saltar a otro tipo de trabajo con el fin de continuar prosperando. El manuscrito dice que durante este periodo la gente en ocasiones cambiará varias veces de profesión en el curso de su vida. El siguiente desplazamiento cultural será una automatización de la producción de bienes y mercancías en general. Yo no creo en esta parte, pero le sigo respetando la obra por todo el beneficio. A las personas que están llevando a cabo la automatización, es decir, los técnicos, quizás les parezca que esta responde a la necesidad de que la economía funcione con mayor eficiencia, pero a medida que sus intuiciones se hagan más claras, verán que lo que la automatización consigue, de hecho, es dejar a cada uno más tiempo libre, tiempo que puede dedicar a otros menesteres. El resto de nosotros, mientras tanto, estaremos siguiendo nuestras propias intuiciones dentro de la ocupación que habremos elegido y deseando disponer de una porción mayor aún de tiempo libre. Nos percataremos de que la verdad que tenemos que contar y las cosas que tenemos que hacer son demasiado originales, única en su género, para encajar en el marco habitual de un oficio. En consecuencia, encontraremos la manera de reducir nuestras horas de trabajo para ir, en cambio, en busca de nuestra propia verdad. Ya lo digo que yo, la novena revelación, me gusta dejarla en el misterio, el desarrollo de la humanidad futura. Lo que sí que creo que se puede participar en la especulación. ¿Y qué pasará con el dinero? Interviene yo rápidamente. Me resisto a creer que la gente reduzca voluntariamente sus ingresos. Una humanidad más evolucionada podrá llegar a saltar el dinero en el próximo milenio. Lo dejo como una especulación. Tal vez sí. El manuscrito dice que nuestro ingreso se mantendrá estables gracias. 1000 años dan pa' mucho. ¿Y qué pasará con el dinero? Intervine yo rápidamente. Me resisto a creer que la gente reduzca voluntariamente sus ingresos. Oh no, no tendrán que hacerlo, dijo Dobson. El manuscrito dice que nuestros ingresos se mantendrán estables gracias a las personas que nos darán dinero por las revelaciones que suministremos. Casi me eché a reír. ¿Qué? Él sonrió y me miró de hito en hito. El manuscrito dice que a medida que descubramos más cosas sobre la dinámica de la energía del universo, veremos qué ocurre realmente cuando damos algo a alguien. En estos momentos la única idea espiritual sobre la donación o la entrega es el mísero concepto del diezmo religioso. Dobson, al decir esto, trasladó su mirada al padre Sánchez. Como usted sabe, la noción bíblica del diezmo es interpretada como el mandato de dar a la Iglesia el 10% de nuestros ingresos. La idea que hay detrás de ello es que demos lo que demos, se nos devolverá multiplicado varias veces. Pero la novena revelación explica que dar es efectivamente un principio universal de apoyo, no solo a las iglesias, sino a todos. Recuerde que cuando proyectamos energía hacia alguien, creamos en nosotros un vacío que, si estamos bien conectados, vuelve a llenarse. El dinero funciona exactamente igual. La novena revelación dice que una vez empecemos a donar constantemente,
tendremos siempre más ingresos de lo que podemos ceder. Y nuestras donaciones, prosiguió, deberían ir a personas que por su parte nos hayan dado verdades espirituales, cuando alguien entra en nuestra vida justo en el momento preciso para brindarnos las respuestas que necesitamos, deberíamos corresponder con dinero. Así es como empezaremos a complementar nuestros ingresos y desligaremos de las obligaciones, de las ocupaciones que nos limitan. A medida que más personas se incorporen a esta economía espiritual, iniciaremos un auténtico desplazamiento hacia la cultura del próximo milenio. Habremos avanzado a través de la etapa de evolucionar hacia nuestra ocupación educada y entraremos en el de ser remunerados por evolucionar libremente y por ofrecer nuestra verdad exclusiva hasta que aquel momento a los demás. Yo miré a Sánchez, el clérigo escuchaba atentamente y parecía radiante.